¿Qué tal? Pues en la serie de entrevistas que hemos venido realizando en torno a la 22 Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, tenemos hoy en el estudio de Grupo Reforma a Dulce María Sauri Riancho. Se trata de una política de muy larga trayectoria que sobra su presentación y con la cual yo quisiera entrar directo en materia con una pregunta sencilla. ¿Qué se juega el Partido Revolucionario Institucional en esta asamblea? Reglas claras para la postulación de la candidatura presidencial. Esta es una asamblea que se hace en vísperas, no es una asamblea programática. En ese sentido, me gustaría, si me lo permites, proyectar un poco lo que nos dijo Francisco Labastida en este mismo foro en relación con lo que podría ser el riesgo de fractura en el PRI si no resuelve bien justamente el método de selección y el perfil de la candidatura. Lo vemos. En una entrevista, César Camacho dijo: si no logramos captar la simpatía de la ciudadanía, no ganamos. Y tiene razón. Pero yo le agrego, si no tenemos al partido con mayoritariamente apoyando, tampoco ganamos. ¿Ves ese riesgo? Hay una cuestión fundamental. Los métodos son herramientas. No podemos deificarlos y pensar que aplicando una u otro, las situaciones están resueltas. Estas solamente son producto de negociaciones, antes de aplicar el método, después de aplicar el método. ¿Ves el arte de la negociación suficiente en la dirigencia y los delegados a la Asamblea para llevar en buenos términos? Son dos momentos. El primero es el momento de la Asamblea. Le están proponiendo que la Asamblea decida el método de elección del próximo candidato o candidata a la presidencia. No me parece correcto. Creo que los métodos que actualmente existen en los estatutos son suficientes para garantizar participación y que la militancia pueda realmente decidir sobre la candidatura. Me parece que aligerar los requisitos sí es pertinente. Abrir candados. Abrir los pocos candados que quedan, especialmente aquellos que tengan que ver con los registros para participar en el proceso, sea el método que sea, si es por consulta directa o si es el método de convención de delegados, que quien quiera participar lo pueda hacer sin tantos requisitos como los actualmente vigentes. En eso sí estoy de acuerdo. Ahí déjame de nuevo recurrir a la entrevista que le hicimos a Labastida para que veas lo que él piensa en relación con este dilema de un candidato con simpatía ciudadana pero sin respaldo del partido y un candidato con respaldo del partido sin que cale en la ciudadanía. Lo vemos ahora. Si la postulación de José Antonio Meade supone una fractura en el partido, ¿es preferible prescindir de Meade? No le pongamos nombre, pero yo diría que yo no arriesgaría una fractura en el partido. Una precisión, René. Por favor. Yo pienso que la verdadera y hasta el momento única fractura que ha vivido el PRI fue la de 1987. Porque allí se enfrentaron dos visiones de país y dos visiones de partido. Las demás han sido separaciones por razones estrictamente de coyuntura, no por problemas estructurales o de fondo. En este caso, es posible, no deseable, que pudiera haber alguna diferencia que fuera irremontable. El problema fundamental es cuando dices, cualquier método es bueno siempre y cuando yo resulte electa. Así no puede ser. A ver, pero entonces tú estás diciendo que sí hay una cierta cohesión del partido en torno al programa y la diferencia está en el abanderado solamente, es decir, no hay capítulos del gobierno, de las reformas estructurales que revisar. Mira, yo no he notado en todos los planteamientos que he estado leyendo argumentos ni siquiera
de análisis de la aplicación de las grandes políticas, la política económica, la política social. La única excepción es Ivonne Ortega, que aquí mismo en la entrevista respondió que había que revisar las políticas. Se olvidó, creo, que como secretaria general participó en una asamblea programática, la de 2013, donde justamente la política económica, muchos de los principios que venían de atrás del programa de acción del partido fueron cambiados, que la política social también fue revisada. Entonces, si no hay planteamientos de fondo que signifiquen que adentro del partido hay dos visiones, por ejemplo, sobre el modelo de desarrollo económico del país, eso quiere decir que el problema fundamental es quién es la o el abanderado para la presidencia de la República. Te vamos a proyectar cuál es el perfil del candidato priista a los ojos de la secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu. Y te pediré entonces cuál es el retrato hablado tuyo. El candidato que postule el partido debe tener identidad y suscribir el proyecto que vamos a construir en la asamblea plenaria, debe tener experiencia, debe tener una hoja de servicio intachable, debe ser una persona que tenga buena fama de honestidad y de servicio. Debe ser capaz de comunicar y de construir cercanía con la gente. Experiencia, identidad con nuestro proyecto, cercanía con la gente, intachabilidad. Lo firmo. Me parece que son las características que debe tener quien vaya a participar como candidato o candidata del PRI a la presidencia de la República. Yo privilegiaría dos características fundamentales. Que sea una persona honorable. Y cuando digo honorable, asigno esta categoría a aquella persona que en su vida, tanto familiar, en su entorno directo, como en su desempeño público, tenga buena fama o fama de persona honorable, que cumple sus compromisos. Y dos, que sea capaz, desde la plataforma del PRI, de innovar lo necesario. Y cuando digo innovar, quiero decir reconocer lo que funciona de aquello que lo ha hecho mal o deficientemente para cambiarlo. A ver, hay en ese señalamiento dos palabras claves: identidad con el partido o el programa del partido y cercanía con la gente. ¿Hay cuadros priistas que tengan identidad partidaria y simpatía ciudadana? Considero que sí. ¿Puedes Hay mencionar? cuadros, puedo decir que a los que se han mencionado en las columnas, como posibles prospectos de la candidatura del PRI. Eso no de las columnas. Bueno, los de Dulce. Los míos. Yo diría que varios de los integrantes del actual gabinete presidencial, y muy, vamos a decir, en la liga de los muy identificados con el PRI, desde luego está el secretario de Gobernación. En los que tienen una identidad con el programa del partido y acciones, vamos a decir, que le han granjeado conocimiento y popularidad entre las personas, pues puede ser el secretario de Salud, José Narro, puede ser el propio secretario de Hacienda, que está en el límite. Si fuera un espectro, lo tendríamos en el otro extremo de la curva, de en un lado Osorio Chong y en el otro José Antonio Meade. Y en medio, por ejemplo, está una persona como el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que es otra gente destacada. Veo también otros que no se ha mencionado menos, como el propio secretario de Energía, que entiendo que Pedro Joaquín Caldwell tiene el cuestionamiento sobre una reforma que está por dar sus frutos. Pero ahí está, es un cuadro con mucha identidad partidista y fama de persona honorable. Y el secretario de Agricultura, o sea, casi podemos pasear por el gabinete presidencial y hay cualidades. Comparten un programa de gobierno que se basa en el programa del partido.
En este aspecto, digo, me llama la atención que tú ves una caballada, como se dice popularmente, bastante nutrida. Desde otra perspectiva, tantos son ninguno. ¿No trae una crisis el PRI de cuadros que puedan realmente ser competitivos, particularmente a la luz de la preferencia electoral que trae Andrés Manuel López Obrador? Viene la otra cuestión. Sí son cuadros competitivos, pero ¿qué tienen que remontar? Uno, la negociación interna. Yo no considero que sea algo negativo u oscuro buscar acercamientos para tratar de ver quién tiene más posibilidades de enfrentar una contienda tan competida como la que viene. Si revisamos procedimientos, René, veamos cómo se construyó la candidatura de Enrique Peña Nieto, cómo se negoció internamente, entre quiénes y qué grupos se negociaron, y finalmente se logró una candidatura competitiva con un buen resultado. Las candidaturas que se imponen cuando no hay suficiente negociación interna, un caso muy característico es la de 2005 con Roberto Madrazo, tiene malos resultados electorales. Pero el fetiche de que el procedimiento hace candidaturas exitosas se podría hacer un lado si revisamos lo que nos pasó en 1999 con una consulta abierta, a la cual, por una serie de situaciones, no se le pudo dar la negociación post-consulta necesaria, más lo que el propio Francisco Labastida mencionó acá, y no tuvimos éxito electoral. A ver, has tocado varios temas muy interesantes. Primera pregunta, mencionaste ya el nombre del priista más importante dentro del PRI, que es el del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es el rol que debe de tener el presidente en la selección del candidato del PRI? Obviamente que tiene que estar muy pendiente y muy interesado en que el procedimiento logre construir una candidatura fuerte, porque lo que se juega, Enrique Peña Nieto, es su legado de gobierno. Es decir, si ese programa de gobierno que el PRI como partido político ha sostenido, en el sentido amplio de la palabra, va a poder dar frutos más allá de 2018, quien vaya a ser él o la abanderada del PRI tendría que saber distinguir lo que hay que conservar y sobre todo, René, lo que hay que cambiar. Porque una persona que sea candidato o candidata y piense que solamente hay que continuar lo hecho, la sociedad mexicana no lo va a aceptar. Pero una persona... ¿No al continuismo? No al continuismo, sí a la continuidad para darle tiempo de madurar a acciones que no se agotan en un sexenio. Pero hay que cambiar las cosas que a ojos vistas de la sociedad no han funcionado. Por ejemplo, los temas vinculados con la seguridad no han dado resultados. Los temas de combate a la corrupción se necesita, y para mí es el compromiso más sólido que el PRI puede tomar como resultado de esta asamblea, un compromiso total con echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. A nivel nacional y a nivel de las entidades federativas, que es donde han pasado muchísimas cosas y muchas reformas muy importantes se pierden en esos pantanos. Muy bien. Déjame para cerrar la entrevista. A ti te tocó encabezar el PRI cuando el entonces presidente hablaba de la sana distancia. Hoy César Camacho le gusta hablar de la sana cercanía. A ver, René, déjame precisarte otra cosa. Por favor. La sana distancia fue una expresión que usó Ernesto Zedillo, presidente electo, en el foro de la Comisión Nacional de Ideología en noviembre del año 2000. Todavía no tomaba posesión. La sana distancia murió el 28 de diciembre, cuando en el marco de la crisis económica severa que se había desatado unos días antes, el presidente dio aquel discurso que es el equivalente al sangre, sudor y lágrimas para salir adelante de la crisis, ¿no?
ahí se olvidó el discurso de la sana distancia. Fue una cercanía y un aprovechamiento de las capacidades políticas del PRI para poder remontar los efectos más perniciosos de la crisis y salir adelante. Eso que sucedió en diciembre de 1994 fue uno de los factores que causó la derrota del PRI 6 años después. Entonces, sana distancia o sana cercanía, yo digo que los presidentes lo que deben hacer entonces y ahora es respetar al partido. ¿Le pedirías respeto a Enrique Peña Nieto? Respeto a los procesos, pero de ninguna manera que no se involucre. Sería ignorar la naturaleza misma del sistema político mexicano y de la organización política del PRI. Nos costó muchísimo trabajo vivir 12 años, de 2000 a 2012, sin la figura presidencial como eje articulador del sistema. Ahora está el presidente, Sí. pero ya la función de eje no es la misma, no puede ser que antes del 2000. Ha cambiado sustantivamente y yo considero que el presidente Peña Nieto, al aceptar formar parte del Consejo Político Nacional en 2013, así también lo entiende. Si se equivocan. Si nos equivocamos, a la vuelta está un candidato o candidata poco competitivo o atractivo a la inmensa mayoría de la ciudadanía que no tiene partido político. A esa ciudadanía que puede haber votado por el PRI en el 2012 y que pueden haberle decepcionado la actuación de los gobiernos priistas, no solo del gobierno, el Ejecutivo Federal, sino el conjunto. No basta con decir que también los otros tienen una cauda de gobernadores corruptos. Los tenemos en el PRI. Por eso digo que, a mi juicio, un elemento fundamental que yo espero que salga de Mazatlán es ese compromiso total, incondicional, con sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. Muy bien, pues agradecemos mucho la disposición a estar en este foro de Grupo Reforma, pero desde luego les agradecemos también a ustedes la atención que nos prestan. Muchas gracias.